que la más importante es que en esta mañana Él va a ser el instrumento escogido del Espíritu Santo de Dios para hablarnos. Por eso es que para el beneficio espiritual de nuestras almas, presento ante esta congregación al superintendente Pastor Verdesia con el mensaje que salva. En primer lugar, le doy gracias a Dios porque una vez más puedo alcanzar aquello para lo que fui alcanzado de Dios. Dios me alcanzó para que predicara el Evangelio. Y si hoy puedo predicar, le doy gracias al Señor porque cumplo su objetivo. Bendigo a Dios con toda mi alma porque me permitió ser parte integrante de la delegación de Cuba a esta pasada conferencia. Privilegio que le agradezco a Dios con todo mi corazón. Bendigo a Dios por la dicha que me da de estar estos días aquí en la sede central de nuestra iglesia, que quizás si algunos de ustedes, por estar habituados a ello, no le den toda la importancia que le damos a aquellos que nos encontramos lejos de aquí, que a veces con necesidad de ayuda, con necesidad de orientación, no tenemos este auxilio que tienen ustedes inmediato aquí, y tenemos que buscarlo directamente de Dios. Yo me he sentido bien aquí con todos ustedes, me siento bien, muy especialmente con la compañía de mi amigo y apóstol de nuestra iglesia, Florentino Almeida. Quiero compartir con ustedes un mensaje que recibí en Cuba en un programa de oración. Es mi deber, debido a mi responsabilidad, observarlo todo en nuestros programas. Y mientras había alguien que estaba haciendo una oración fervorosa, una oración de poder, observé que había algunos entretenidos, ajenos a aquella oración. Pero también pude ver que había otros unidos a aquella oración alabando a Dios. Y me sorprendieron estas palabras: fuentes de alabanza para Dios. Y orando pude entender que es un mensaje de Dios para nosotros. Que cada uno de nosotros llegue a ser una fuente de alabanza para Dios. Cuando decimos fuente, enseguida nos pasa para la idea la fuente bautismal, pero no, es algo más que eso. Pensemos, por ejemplo, en esa fuente que alimentan los grandes ríos. ¿Qué cantidad de galones de agua diario producen esas fuentes? ¿Verdad, Fel? Pensemos en la fuente de esos ríos que día y noche recorren montañas, llanos, calmando sed a cuantos seres vivientes. Esas son las verdaderas fuentes. Los que hemos nacido en el campo y nos hemos criado allá sabemos que hay también fuentes de primavera, de tiempo de lluvia, que cuando llueve pues son fuentes tan poderosas que ríos proceden de ellas, pero que cuando llegó el tiempo de seca se agotaron y nadie más puede calmar su sed. ¿Qué clase de fuente eres tú? Fuente de alabanza para Dios en tiempo de lluvia nada más, o una fuente de alabanza permanente. Me he gozado mucho en todas las conferencias que he asistido con los himnos de alabanza que canta el coro de la iglesia.
Para mí en particular, mi gusto particular, es lo que más me edifica de las conferencias. Esas alabanzas a Dios, esos solos, esos dúos, esos cuartetos. Y después que recibí este mensaje pude entender que son fuentes de alabanza para Dios. Pero a veces me he sentido tan desilusionado al ver que estas fuentes que han glorificado a Dios en el templo y en estos días de conferencia, verla fuera de este lugar, en vez de producir alabanza para Dios, produciendo aguas amargas. Por eso el Señor quiere ayudarnos en esta mañana y acudir al consejo de la palabra de Dios. Santiago nos orienta y nos dice que de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, esto no conviene que así sea, dice el apóstol. De una misma fuente no puede producir agua dulce y amarga. No, debe de producir agua dulce o agua amarga. ¿Qué está procediendo tu fuente? ¿Qué está brotando? Qué hermoso es y qué edificativo es encontrarnos con ancianos y ancianas con quienes tenemos una conversación que al terminar nos sentimos confortados, sentimos nueva fuerza, nuevo aliento para seguir en la lucha, porque de ellos procedió bendición para nuestras vidas. Porque son ancianos y ancianas virtuosos, fuentes de alabanza para Dios. Pero qué amargo es tener que beber, a veces contra nuestra voluntad, aguas amargas de esas fuentes. Qué lindo es cuando podemos conversar con jóvenes virtuosos, jovencitas virtuosas, espirituales, consagrados, que los que ya tenemos algunos años salimos con nueva esperanza de que la iglesia no quedará en cualquier mano, sino en vidas que son dignas de confianza. Yo me digo, estos jóvenes son fuentes de alabanza para Dios. Pero qué tristeza ver a nuestra esperanza del futuro convertidos en fuentes de amargura. El Señor quiere ayudarnos a todos. Él quiere llamarnos a, como dice el lema de esta conferencia, a rectificar y dejar esa agua de amargura para que sea agua de vida. El Señor así se lo dijo a la samaritana. ¿Quién era aquella samaritana? Una fuente de pudredumbre, una fuente de maldad, una fuente donde los fieles no debían beber. Pero cuando se encuentra con Cristo, cuando habla con Él, se convierte en una fuente de alabanza para Dios. Porque el Señor se lo dijo, el que bebiere del agua que yo le daré, será en él una fuente que salte para vida eterna. Hay fuentes
dentro de nosotros, como decía nuestro apóstol, dice que hablan más de sus enfermedades, de sus achaques, de sus dolencias, de sus problemas, que de la gloriosa doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Hay fuentes y a su paso van dejando el descontento, porque son fuentes de inconformidad. Hay fuentes de murmuración. Y no quisiera decirlo, hay fuentes que propagan cosas que no son verdad, para decirlo de una manera más suave. ¿Tendrán solución estos problemas de la iglesia? Sí, con la ayuda de Dios. Solo resta que puedan tener un encuentro con Cristo. ¿Qué fue lo que sucedió en el caso de Saulo de Tarso? ¿Quién era Saulo de Tarso? Un perseguidor de la iglesia. Uno que brotaba amarguras. Uno que, dice las palabras, respiraba muertes y amenazas. E iba hacia Damasco y en el camino se encuentra con el Señor. Lo rodea una luz fuerte, cae en el suelo y oye aquellas palabras que le dicen: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Ay, Señor, ¿qué quieres que haga? He ahí el primer resultado del encuentro con Cristo. Cambiar y decirle: Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor le dijo a Saulo: levántate, ve a Damasco y allí te será dicho lo que te conviene hacer. Saulo no llegó allí, se sentó, se acostó. Dice que no comió en 3 días, orando y ayunando, esperando la orientación de Dios, porque ya él había renunciado a su persecución, y él había renunciado al mal y quería convertirse en un siervo de Cristo. Se le aparece el Señor a su siervo Ananías: ve allá a la calle a la derecha, que allá hay uno que ora y espera por ti. Ay, Señor, si yo he oído que este hombre persigue a tus hijos, los maltrata y ha venido aquí a eso, ve, porque instrumento escogido me es este. Y allá va el siervo de Dios obedeciendo. Hermano Saulo, el Señor me ha enviado para que ponga mis manos sobre ti y recibas la vista, te bautices y recibas el perdón de los pecados. Y aquel hombre, todos lo sabemos, llegó a ser el predicador más extenso y más incansable que conoció la iglesia primitiva. Dejó de ser una fuente de amargura para ser una fuente de predicación. Quiere decir, hermanos míos, los que se ocupan en estas tareas desagradables, que no ven nada bueno, que todo lo murmuran, que de todo protestan, por favor, encuéntrate con Cristo a tiempo. Ve al lugar de humillación y de arrepentimiento. Ora y ayuna y espera allí por el siervo de Dios para que venga e imparta sobre ti y sea bautizado, no con agua, sino de nuevo con el Espíritu Santo. Y entonces dejarás de ser un pregonero del mal y te convertirás en una fuente de alabanza para Dios. Dios permita que en un futuro no muy lejano no haya que hablar de estas cosas, no haya que salirle al paso a estas cosas, sino que en nuestras predicaciones sea para alabar a Dios, porque haya una iglesia unida, una iglesia perfectamente unida, que seamos todos fuentes de alabanza para Dios.
que no seamos fuentes de primavera, que en el tiempo de lluvia producimos bastante alabanza y que cuando llega la seca se acabó el agua. No, que seamos fuentes de todo tiempo, calmando la sed del peregrino, calmando la sed de este mundo en todo tiempo, en el bien y en el mal. Porque eso fue lo que nos enseñó nuestro antiguo Job. ¿Qué hombre este de Dios? ¿Qué hombre este de Dios? ¡Qué ejemplo digno de imitar! En las buenas, en las riquezas, todos los días alababa y adoraba a Dios y ofrecía por sus hijos para por si acaso habían pecado. De tal manera que Dios da testimonio y dice de él que no hay otro en la tierra justo, temeroso y apartado del mal. Pero Satanás no se sentía bien con eso. Y es lo que sucede con muchos, con casi todos nosotros que tratamos de enmendar nuestro camino. No se siente bien con eso y por eso trata de poner escándalos en el camino, de estorbarnos. Y allá va Satanás en la reunión de los hijos de Dios. Y el Señor le dice: ¿dónde vienes? De rodear la tierra y andar por ella. ¿Has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? Claro. Le bendices, le cuidas todo lo que tiene, no deja que nadie le haga mal, no digo yo si va a estar contento contigo. Pero quítale lo que tiene y verás que deja su perfección. Ahí lo tienes. No lo toques. No va Satanás y le quita todo. Cuando llega el último de los mensajeros, yo solo he quedado para traerte las nuevas. Rasgó sus vestidos y exclamó y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo tornaré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En las buenas, fuentes de alabanza para Dios. Sin nada, fuentes de alabanza para Dios. En otra ocasión, vuelven los hijos de Dios a reunirse. Y estaba Satanás. ¿Ustedes creen que Satanás no está aquí con nosotros también? Estorbando la idea, ocupando la mente para no captar este mensaje. Aquí está él. Pero vamos a darle de lado. ¿De dónde viene Satanás? De rodear la tierra, andar por ella. ¿Has considerado a mi siervo Job, que aún habiéndome tú incitado, mantiene su perfección? Claro. Y él por quien el hombre da todo lo que tiene por su vida. Bueno, tócalo, pero no toque su vida. Y los que hemos leído la Biblia sabemos por dónde pasó Job. Como si fuera poco la enfermedad, sus amigos acosándolo. Como si eso fuera poco, su propia esposa, aquella que debía de ayudarlo, se le vuelve enemiga. Y se le aparece, no con palabras de consuelo, sino con un sarcasmo, con una ironía tremenda. Todavía permanece en tu simplicidad, bendice a Dios y muérete. Allí estaba la fuente de alabanza para Dios respondiendo, como suelen hablar las mujeres fatuas habladas. Recibimos el bien de Dios y el mal, ¿por qué no? En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios injusticia. En su calamidad, en su hora más difícil, dijo: yo sé que mi Redentor vive, y aún después de deshecha esta mi piel, veré en mi carne a Dios. La verdadera fuente de alabanza para Dios. Entonces, hermanos míos, en la abundancia, en la escasez, en salud, enfermedad, en todas las circunstancias, en el templo, en la calle, en el mundo, que se cumpla en nosotros la escritura base de este mensaje. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por lo que es lo mismo, que todos seamos fuente de alabanza para Dios.